Buenas noches, realmente para mí es un honor y un gusto compartir con ustedes algunas ideas acerca de se me invitó concretamente consecuencias legales de la violencia intrafamiliar. Considero importante también compartir un poquito acerca del qué hacer, qué es lo que hacemos en la Administración de Justicia, los jueces que por ahora Dios nos ha puesto sirviendo en la Judicatura de Familia. Realmente es un tema bastante amplio. Les comparto que trabajar el derecho de familia es uno de los derechos más complejos, porque ahí hay emociones, hay sentimientos y sobre todo está la formación de los futuros seres, de los futuros ciudadanos del país, de nuestros países y del mundo, que son los niños. Cualquier situación que afecte a una familia, indudablemente va a afectar a los entes más vulnerables de toda relación. Y los entes más vulnerables de toda relación siempre van a ser los niños. Entonces yo quiero darles una felicitación a ustedes por participar en esta Universidad de Padres. Para ser padres no hay escuelas y hasta ahora recién se está iniciando con escuelas de padres. El organismo judicial tiene una única escuela de padres a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, pero es posiblemente una experiencia tardía, porque estamos ya teniendo consecuencias de lo que no se hizo y se debió hacer, y que es muy difícil iniciar o encauzar un trabajo que no se hizo en su momento, tratar de hacerlo adecuadamente. Entonces, por ello quiero presentarles una felicitación por este programa de la Escuela de Padres. Creo que es importante compartir en estos ambientes la formación, porque no se nace sabiendo ser padres. Y cuando tenemos que enfrentarnos a ser padres, realmente nos damos cuenta que todo lo que hemos estudiado en la vida no es nada para los retos que la vida nos va presentando. Quiero compartirles también que en Guatemala uno de los requisitos para poder ser juez de familia es precisamente tener familia. Es precisamente ser padre, porque solo así se va a poder orientar de alguna manera. En la jurisdicción de los tribunales de familia, en Guatemala, que es una ley que data de los años 60 y que ahorita hay un proyecto de ley que tenemos para reformarla, o si es posible cambiarla, porque es una ley que ya no responde en todo a la realidad social actual. Pero en la jurisdicción de los tribunales de familia conocemos los asuntos de alimentos, paternidad y filiación, que no los vamos a ir explicando porque nos vamos a circunscribir a violencia intrafamiliar, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de las personas, reconocimiento de preñez y parto, divorcio y separación, nulidad del matrimonio, cese de la unión de hecho, patrimonio familiar, declaratoria de incapacidad, que es la interdicción, y violencia intrafamiliar. Realmente se oye bastante, pero todo tiene su seno en la familia. ¿Dónde necesitan protección las personas? En la familia. ¿De dónde viene el matrimonio? ¿Por qué pueden haber matrimonios nulos? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay separaciones? La familia. La unión de hecho, ¿dónde se da? En la familia. Así tenemos muchas familias construidas en Guatemala. El patrimonio familiar en la familia. ¿Quién tiene que declarar? ¿Quién tiene que buscar la declaratoria de incapacidad, por ejemplo, de una persona interdicta? Es una persona que no puede valerse por sí misma porque tenga dificultad mental o por algunas situaciones, y entonces necesita que se le nombre un tutor, un protutor,
Pero ¿quiénes son los indicados a velar por las personas con incapacidad? Que no es discapacidad, sino incapacidad de una vez. La familia. Y dentro de la familia, tristemente, también se da la violencia intrafamiliar. En Guatemala, la violencia intrafamiliar está a cargo de los juzgados de paz y de los juzgados de familia. En muchos países ya existen los juzgados específicos de violencia intrafamiliar. En Guatemala aún tenemos todavía los juzgados de la violencia intrafamiliar en los juzgados de familia. En el año de 1996 se decreta la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que es el decreto 97-96. Si hablamos nosotros del 96 para el 2019, estamos hablando ya de muchos años de vigencia de la ley. Sin embargo, escasamente, diría yo, se ha cumplido con la primera parte de la ley, que es sancionar. No encontramos todavía que hayan indicios de prevención y de erradicación de la violencia intrafamiliar. Máxime en un país como Guatemala, que tenemos muchas secuelas de la época del conflicto armado. Entonces la ley tiene un nombre muy complejo, que era Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Cada año las denuncias aumentan, pero no aumentan porque aumente la violencia. Bueno, la violencia siempre ha existido, aumenta porque actualmente está aumentando la cultura de denuncia. Hay muchísimos casos que han quedado impunes, hay muchísimos casos que nunca han sido denunciados, que hay violencias que se han vivido en secreto, hay muertes a consecuencia de la violencia intrafamiliar. Encontramos en los considerandos de la Ley de Violencia Intrafamiliar que dice que el Estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres en dignidad y derechos, y que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Norma que encontramos en la Constitución, pero ¿cuál es la realidad de nuestro país? ¿Se garantizará realmente la igualdad? Los derechos de hombre y de mujer, cualquiera que sea su estado civil, ¿se garantiza? ¿Tienen igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades? Si nos vamos a la educación, un campo sencillo y el más cercano posiblemente, ¿cuántas niñas en Guatemala no tuvieron acceso a la educación? Si vemos el analfabetismo en Guatemala, en su mayoría son mujeres las que no saben leer y escribir. Claro, en una ciudad como Quetzaltenango, ya actualmente es un porcentaje mayor, y eso también nos alegra, porque decían ahí, cuando escucho 26 años de servicio al organismo judicial, me asusto todavía un poquito y digo, bueno, ya pasaron tantos años. Pero quiero compartirles que cuando llegué al organismo judicial, éramos muy pocas mujeres laborando para el organismo judicial. Y me correspondió llegar a la sala de apelaciones acá en Quetzaltenango, y eran 14 hombres, y solo yo era mujer. Y pasaba a otro juzgado y todos eran hombres. Hace 10 años en Quetzaltenango la mayoría de jueces eran hombres. Ahorita tenemos ya un 45%. En la universidad en Derecho, en la Universidad de San Carlos, que es la universidad pública, actualmente tenemos un 54% de mujeres
estudiando Derecho. Eso ya es que la mujer está teniendo paulatinamente acceso a la educación, pero por cada mujer sentada en una universidad, hay cientos de mujeres que no tuvieron acceso a la educación ni siquiera básica, posiblemente a la primaria, aun y cuando en Guatemala es obligatoria. Y así podríamos irnos en el derecho a la salud, en el derecho al trabajo, muchas diferencias. En Guatemala ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso legislativas, para tal fin. Esto lo hizo Guatemala, lo hizo el Estado de Guatemala muchos años antes de promulgar la ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, que fue promulgada hasta en el año 1996. El artículo 117 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Cuando hablamos nosotros de una protección social, de una protección económica y de una protección jurídica, encontramos muchas normas que protegen a la familia. Social y económica, no hay fuentes de trabajo. ¿Por qué tenemos tantas personas que se tienen que ir a otros países a trabajar y que dejan su familia, que dejan a sus hijos, que buscan quien hace favor de formarlos, de educarlos y que no pueden estar? Porque no hay una protección social y económica. Desde el momento que no tuvieron acceso a la educación, no van a tener acceso a fuentes de trabajo y luego seguimos con un círculo que nos está haciendo cada día no avanzar en el país. Y si papá y mamá no están en una familia, es muy difícil que vayan a poder los abuelos ser formadores, si bien les fue, sino los tíos o algún extraño que se haga cargo de los niños. Y hay otro fenómeno por el que se promulga, que la violencia intrafamiliar es un problema de índole social debido a las relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político, nos faltó una L, y cultural. En todos los campos todavía encontramos relaciones desiguales. En el 96 decíamos relaciones desiguales. Actualmente ya les estamos denominando relaciones desiguales de poder. Y existen en todos los campos. Surge así en el año 1996, mediante el decreto 9796, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Si ustedes ven, no puse qué es esto, pero es la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque toda violencia intrafamiliar que llegue siempre va a dar una oscuridad. Va a haber una oscuridad en la familia. Y la violencia intrafamiliar puede ser física, sexual, psicológica y patrimonial. Física, las agresiones, los golpes, que hasta antes de que se promulgara la ley de violencia intrafamiliar, quienes comenzamos a trabajar antes todavía nos tuvimos que enfrentar a que cuando una víctima de violencia quería denunciar a la persona, se encontraba con un oficial o con un juez que le decía, bueno, pero usted sabe qué le hizo, si era mujer. Usted algo le hizo y por eso le pegó, pero usted dice que le pegó y mire, no tiene ninguna marca, no está sangrando, no está golpeada. Entonces regrese a su casa y vaya a cumplir con su tarea y con su misión. Y así muchas mujeres fueron realmente ultrajadas, golpeadas y hasta asesinadas. Porque si no existía violencia física y no era demostrada, no había proceso que se iniciara.
hasta que llega y se promulga la ley de violencia intrafamiliar, ya se comienza a ver que no solo tenía que ser golpeada, que existía la violencia psicológica, que es una cultura del temor, una cultura del terror. Y hemos tenido mujeres que cuando ven al agresor pierden el habla. Mujeres que cuando ven al agresor tiemblan, bajan la mirada y se anulan totalmente. Es porque se está ejerciendo en su contra una violencia psicológica, que sin darse cuenta ella va formando parte de esa violencia y va siendo para ella normal. Hemos tenido señoras que nos dicen, incluso esas denuncias de mi marido ya no me quiere. ¿Y por qué dice usted que no me quiere? No la quiere, porque ya no me pega. Eso ha sido una cultura que vino de muchos años atrás en una sociedad machista como la guatemalteca. La violencia sexual. La violencia sexual se pensó durante muchos años que la mujer era un objeto sexual y que el hombre simplemente la tenía que usar. Y muchas mujeres a lo largo de la historia fueron usadas como objeto sexual. Y de hecho, actualmente también, si hay una relación sexual en contra de una mujer, ya es una violencia sexual. Y la que más daño está haciendo en la actualidad, que es la violencia psicológica, de muchos puntos de vista. Violencia psicológica con amenazas, violencia psicológica con gritos, violencia psicológica con indiferencias, que es la que más, que psicológicamente está probado que es la que más duele. No hablar, ignorar a la persona, eso es violencia psicológica. Y de hecho se da en muchas familias. No contestar el buenos días, no contestar el muchas gracias, no contestar el buenas tardes o no decir las famosas palabras mágicas. Gracias, por favor, con permiso, ya no existen en muchas familias. Y entonces eso forma parte de lo que es la violencia psicológica. Y la violencia patrimonial. La violencia patrimonial está catalogada de muchas formas. Por ejemplo, dilapidar el patrimonio conyugal. Tener bienes y no administrarlos adecuadamente es una violencia patrimonial. No suministrar lo necesario para el sostenimiento del hogar es violencia patrimonial. Si bien hay igualdad de derechos y hay igualdad de obligaciones, de conformidad con la Constitución, también actualmente la mujer, incluso habían normas en el Código Civil que decían, el marido puede oponerse a que la mujer trabaje, pero agregaba, siempre que suministre lo necesario para el sostenimiento de ella y de sus hijos menores. Pero esa norma se utilizó muchos años y mucho tiempo solo para oposición. ¿Y la mujer para qué va a estudiar si no debe trabajar? Actualmente la violencia patrimonial se da más y hay un delito que es la negación de asistencia económica, que es el típico delito de acción por omisión. El no dar lo necesario para el sostenimiento del hogar es violencia patrimonial y es un delito de negación de asistencia económica. Entonces tenemos estos tipos de violencia intrafamiliar. Si nos vamos a la ley de femicidio, la ley de femicidio nos dice específicamente la violencia contra la mujer. Y la ley de femicidio la considera, la clasifica también, que esta es la ley que tiene menos artículos, pero nos dice qué es el femicidio, que es la muerte de la mujer con menosprecio de su condición de mujer, y el delito de violencia contra la mujer lo clasifica en violencia económica,
violencia económica, violencia psicológica y violencia sexual. En los delitos de violencia contra la mujer están prohibidas las causas de justificación, no hay, y también está prohibido el otorgamiento de medidas sustitutivas de prisión. La violencia intrafamiliar puede darse en el ámbito público y en el ámbito privado. Y esto es importante, porque muchos hechos de violencia intrafamiliar, como son dentro de casa, normalmente no se conocen. Pero a veces nos damos cuenta solo de la violencia en el ámbito público, pero también en el ámbito privado puede denunciarse. Y es importante, para que sea violencia intrafamiliar, es importante hacer la diferencia entre la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar debemos establecer el vínculo, y ese vínculo va a ser un vínculo de parentesco, que es el vínculo de parentesco. Tenemos dos tipos de parentesco, tres: el parentesco de consanguinidad, el parentesco de afinidad y el parentesco civil. El parentesco de consanguinidad, que reconoce hasta el 4º grado, el parentesco por afinidad, que surge del matrimonio y solo al 2º grado, el parentesco civil, que existe únicamente, que lo genera la adopción y que existe entre el adoptante y el adoptado. Entonces, ¿a quiénes le podemos decretar medidas de violencia intrafamiliar? A quienes nos acrediten el vínculo de parentesco que existe entre ellos. También se da entre convivientes, cuando no hay matrimonio, pero hay una unión de hecho que están viviendo juntos, entonces son convivientes. Puede darse también de exconviviente, entre exconvivientes, se separan y todavía siguen con problemas, ahí hay violencia intrafamiliar. Cónyuge o excónyuge, o sea, dentro del matrimonio se separan y ya se convierten en excónyuge. Después del divorcio ya son excónyuges y todavía encontramos a veces violencia intrafamiliar. O con quien se haya procreado hijos o hijas. El artículo 1 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que no sé si viene acá. No, el artículo 1 de la Ley de Violencia Intrafamiliar establece la definición de lo que vamos a entender por violencia intrafamiliar. Y nos dice que la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y, para los efectos de la presente ley, debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge, o con quien se hayan procreado hijos o hijas. Solo tenemos que tener muy claro estos puntos, porque para poder decretar una medida de violencia intrafamiliar hay que determinar el vínculo. El vínculo nos va a indicar, ¿es violencia intrafamiliar o no lo es? Si no es violencia intrafamiliar, también puede tener medidas de seguridad y protección, pero ya es en el ámbito penal. Y entonces va a ser, si es contra una mujer, va a ser violencia contra la mujer. La violencia intrafamiliar no es únicamente contra la mujer, sino la violencia intrafamiliar es contra cualquier miembro
del grupo familiar. Puede ser contra el esposo, contra el conviviente, contra el abuelo, contra la abuela, contra los hijos, cualquier persona que forme parte del núcleo familiar, pero que exista un vínculo de parentesco o con quien se haya procreado hijos, ya puede decretarse una medida de seguridad y protección de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar la vamos a conocer siempre en dos vías. En la vía civil, que da la medida de protección y seguridad, y en la vía penal, porque cualquier acción u omisión entre parientes, entre convivientes, entre exconvivientes, entre cónyuges o excónyuges, o con quien se haya procreado hijos, va a generar, si esa acción le causa daño o sufrimiento, puede generar un hecho delictivo. Y ese hecho delictivo tiene que ser juzgado penalmente. Entonces, en cada caso de violencia intrafamiliar, al decretar una medida de seguridad, también se debe certificar al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente. No es porque es pariente, tiene un atenuante, es todo lo contrario. Porque es pariente, tiene un agravante. Porque ¿quién debe proteger a un hijo? Los padres. ¿Y quiénes son los principales agresores de los niños? Los padres. Entonces, ahí en lugar, ese vínculo de parentesco no va a ser atenuante, sino agravante. Las medidas de seguridad que se pueden decretar, las encontramos en el artículo 7 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y son bastantes. La ley nos da desde la letra A hasta la letra K, me parece, sí, hasta la letra K. ¿Qué medidas podemos decretar? Dice, además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal, que es fundamentalmente el prohibir que pueda accesar al domicilio, tenemos el inciso A que dice ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si se resiste, se utilizará la fuerza pública. Con la sola denuncia de violencia intrafamiliar, que no es necesario que la ponga la víctima, sino la puede poner cualquier persona particular que tenga conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar, lo establece el artículo 3 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que dice: la denuncia o solicitud de protección que norma la presente ley podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin asistencia de abogado o abogada, y puede ser presentada por cualquier persona, no importando su edad, puede ser por un menor de edad, que haya sido víctima de acto o que constituya violencia intrafamiliar. Cualquier persona cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física o mental, o cuando la persona se encuentra impedida para solicitarla por sí misma. Por ejemplo, una persona que tenga retraso mental y que otra se esté dando cuenta que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, que de hecho en las casas hay muchas, puede denunciar. Una persona que esté amenazada de ir a denunciar, o que muchas veces encontramos señoras que quedan bajo llave cuando el esposo sale, nunca puede salir a denunciar, pero si hay una amiga, hay un vecino, hay una tía que se da cuenta, puede denunciar. Cualquier miembro del grupo familiar en beneficio de otro miembro del grupo, o cualquier testigo del hecho. Con esto cualquier persona puede denunciar. Miembros de servicios de salud o educativos
médicos, enfermeras, maestros, médicos que por razón de ocupación tienen contacto con la persona agraviada, para quienes la denuncia tendrá carácter de obligatoria, de acuerdo al artículo 298 del decreto número 592 del Congreso de la República. Quien omitiere hacer esta denuncia será sancionado según lo establecido en el artículo 457 del Código Penal, que es el delito de omisión de denuncia, y puede ser juzgado penalmente. Un médico que esté, la señora llega con la nariz fracturada, por ejemplo, un cirujano plástico, y es evidente que fue por un golpe, y ella le dice, me pegó mi esposo, y él no denuncia, él va a incurrir en el delito de omisión de denuncia. Un maestro que observe que el niño llegó lacerado, porque encontramos niños, cuando yo digo lacerado hay casos que les han pegado con cables de energía eléctrica, con lazos, o que los han amarrado, y que no denuncia el maestro, también él está incurriendo en un delito de omisión de denuncia. Y entonces encontramos dentro de las medidas, se podrán aplicar, ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para este fin. En Guatemala, muchos de los hechos de violencia intrafamiliar son a consecuencia del uso excesivo de bebidas embriagantes, alcoholismo, pero también en las ciudades como Quetzaltenango, como la capital, como Escuintla, tiene un índice alto de consumo de drogas, y entonces también hay agresión bajo efectos de drogas. Entonces se puede ordenar, y al ordenar acá ya es obligatorio acudir a programas terapéuticos. Lamentablemente el Estado no cuenta con esos programas terapéuticos. No tenemos grupos de autoayuda. Nosotros tenemos el único programa terapéutico, la Escuela de Padres, y ustedes que están colaborando, yo por eso les decía que se felicita, porque ya se puede ordenar. Nosotros cuando vemos que es alcoholismo, en toda la ciudad de Quetzaltenango hay un único grupo que sí rinde informes si asisten o no asisten, porque también esas medidas tienen que tener control. Ordenar el allanamiento de morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Bueno, tengo ya 17 años de desempeñarme en Quetzaltenango como juez de familia, y hemos tenido que practicar muchos rescates de ancianos, de mujeres y de niños que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus propios hijos, por parte de sus propios padres. Y entonces hay que ordenar entrar por la fuerza a las casas. Se integra un equipo multidisciplinario, llevamos Policía Nacional Civil, aparte de la seguridad del juez, bomberos, médico forense, psiquiatra forense en algunos casos, dependiendo cada caso concreto, hasta lograr poner a salvo a la persona víctima de violencia intrafamiliar. También tenemos prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar, aun y cuando tengan licencia para portar armas. Si están utilizando el arma para intimidar, que de hecho la utilizan para intimidar, mire, hay cada agresor que a veces uno cuesta entender hasta dónde puede llegar esa intimidación. Entonces, aun cuando tenga licencia para portar arma, se puede prohibir que la tenga en la residencia.
Decomisar armas en posesión del presunto agresor, aun cuando tenga licencia de portación. Decomisar es retirarle el arma, aun cuando tenga licencia para portarla, si con el arma está amenazando. Suspenderle provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. En el derecho de familia, la patria potestad es una figura bien compleja. La patria potestad la ejerce el padre y la madre conjuntamente. Durante sus inicios, la patria potestad fue una figura de poder, el poder que se tenía sobre el hijo. El padre tomaba la decisión. Guatemala se caracterizó también porque incluso el padre negociaba con quien se casaba, vendían a la hija y era una figura total de poder sobre el hijo. Actualmente ya es una figura, una institución tuitiva, una institución de protección, pero siempre tiene la representación. La patria potestad la ejerce el padre y la madre. Por lo tanto, la representación la ejerce el padre y la madre. La decisión sobre dónde estudien, sobre a dónde viajan, sobre todo lo de los hijos cuando ellos todavía no pueden tomar su decisión, la tiene el padre y la madre. Y la guarda y custodia, que forma parte de la patria potestad y que es precisamente la obligación de alimentar, de cuidar, de proteger, de velar por el interés superior de los niños, de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la va a tener a cargo de quién estén los hijos cuando el padre y la madre estén separados. Pero en algunos casos, por tratos crueles a los hijos, hay que suspender la guarda y custodia. En un divorcio han quedado con el papá o la mamá, pero la madre es alcohólica o el padre es alcohólica o la madre es agresora o el padre es agresor. Hay que suspenderle la guarda y custodia de los hijos. Y esto implica que no pueden estar con ellos. Y entonces hay que buscar a veces, si está el papá acá o la mamá o la otra parte, se les da, y si no, tenemos que ubicar familia ampliada. No soy partidaria del internamiento en hogares como el Hogar Seguro en Guatemala. Entonces preferimos, que nunca fue seguro, preferimos familia ampliada, una tía, un tío, la madrina, el padrino, los abuelos, donde los niños estén seguros cuando les hay que suspender guarda y custodia de quien los tenía, si era el papá o la mamá. Y esa es una consecuencia legal. Si el padre es agresor, puede tener suspendida la guarda y custodia. Y si ha sido agresor, puede incluso perder la patria potestad. Que exponga al hijo a la mendicidad, que exponga al hijo al alcoholismo o a la drogadicción, puede perder la patria potestad. O que le dé tratos crueles o inhumanos, puede perder la patria potestad. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos o hijas. Suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad. Con la sola denuncia de una agresión sexual contra un menor de edad, es obligatorio suspender el derecho de visitar a sus hijos o hijas y también suspender la guarda y custodia,
porque no se puede dejar en manos de un agresor sexual a un niño o a una niña, aunque no hayan sido ellos los agredidos. Suspenderle, prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida, a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio. Para estas medidas donde se está prohibiendo al presunto agresor que pueda acercarse, se ha implementado ya en Guatemala el control telemático, donde se le va a poder, todavía no lo estamos haciendo en Quetzaltenango, pero ya está autorizado, esperamos que ya comience en poco tiempo a hacerse, donde se le pueda disponer algún dispositivo para tener control de que realmente no se esté acercando a la residencia. Eso lo tenemos en el... Dice, las medidas de seguridad contenidas en la presente ley podrán ser acompañadas de dispositivo de control telemático para la efectiva protección de la integridad física de las víctimas por el plazo otorgado por el juez competente en las medidas. No se ha implementado aún, pero por el costo que tiene el dispositivo para controlar si se acerca o no se acerca a la víctima. Pero se está indicando que se va a poner hasta vencer la oposición. Sin embargo, las medidas son de efecto inmediato, porque en una semana, 2 semanas, posiblemente lo analizó y ya no va a ser el daño que pudo hacer en el momento. Entonces ahí todavía algunos jueces pensamos que debe ser inmediatamente ese control telemático. Se puede fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el Código Civil. En Guatemala, por el mismo acceso a la educación que no han tenido la mujer durante muchos años, que estos son secuelas de un conflicto armado, secuelas de una cultura machista, de las relaciones desiguales de poder, existe una dependencia económica terrible. Y muchas mujeres, por esa dependencia económica, soportan mucha violencia intrafamiliar. Entonces, el juez tiene facultades para fijar una obligación alimentaria de conformidad con lo que establece el Código Civil, que no es más que fijar una pensión alimenticia provisional. Teniendo la ley también es clara en que todas las medidas que se puedan decretar únicamente son temporales y van a tener una duración. Y esa duración no puede ser menos de 1 mes ni más de 6 meses. Porque se pretende que en ese tiempo realmente todas las decisiones de lo que haya que decidir se haga. Por ejemplo, pues ya no pueden vivir juntos, que se dé el divorcio. Ya no, o formalizar la separación. O el problema son los bienes, pues hay que hacer la liquidación de patrimonio conyugal. O el problema es que no hay pensión alimenticia fijada, pues hay que fijar la pensión alimenticia. Entonces es como un compás de espera, como un tiempo de espera para que se actúe en todos los demás campos legales. También puede disponerse el embargo preventivo de bienes del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. Cuando se otorgan estos embargos precautorios en otros casos civiles de bienes, sí es necesario un depósito,
pero cuando es para salvar el patrimonio conyugal, no es necesario poner ninguna garantía ni un depósito, sino simplemente me amenazó con que va a vender la casa. O ya llegaron a ver la casa porque la está vendiendo. Inmediatamente se puede ordenar un embargo precautorio para salvar los bienes. Se puede levantar un embargo de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el menaje de casa u otros que sirvan como medio de trabajo a la persona agredida. La ley establece que el menaje de casa corresponde a la mujer casada y ahí todavía hay una gran discriminación, porque la mujer que está unida de hecho no tiene derecho al menaje de casa. ¿Qué forma parte del menaje de casa? Todo lo que es indispensable para vivir. En una residencia van a ver camas, ropa de cama, aparatos electrodomésticos, muebles de comedor, muebles de sala. Todo esto forma parte del menaje de casa. No forman parte del menaje de casa los aparatos de lujo, televisores, DVD, equipos de sonido, computadoras, porque, bueno, algunos ya no pueden vivir sin esos aparatos, pero todavía en la ley no están como menaje de casa. Se puede ordenar al presunto agresor que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de instrumentos de trabajo de la persona agredida cuando ésta tenga 60 años o más, o sea discapacitada. El presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por sí misma o integrarse a la sociedad. Existen en Guatemala muchas personas de la tercera edad agredidas por sus propios hijos, o agredidas por los nietos, o agredidas por personas que ellos han permitido que vivan con ellos. Se puede ordenar también al presunto agresor la reparación en dinero en efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida, a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en la forma y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar que la misma sea cumplida. Por ejemplo, el daño, un golpe que fracturó una nariz, debe pagar gastos médicos. En ataques de ira quebró los vidrios o quebró la puerta, debe pagar el daño causado. Asistencia psicológica por síndrome postraumático a violencia intrafamiliar, tiene obligación de pagarse. El Código Civil y Procesal Civil establece los mecanismos por los cuales puede hacerse efectivos estos pagos. Vigencia de medidas. Deben de dársele una duración no menos de un mes ni más de 6 meses. Y acá es donde la mujer tiene que ir tomando conciencia y el hombre también, porque a veces solo llegan, es que solo quiero que lo asuste. Pero los jueces no asustamos. Y tiene que analizarlo bien. Si denuncia, va a tener un proceso. Y si no denuncia, pero si ya habló que sucedió esto, siempre a cada persona que va a denunciar se le juramenta de conformidad con la ley para que en el curso de la diligencia se conduzca con la verdad. Se le advierte que si no lo hace, si está jurando decir la verdad y no lo hace y está engañando a autoridad competente, va a cometer el delito de perjurio y puede ser sancionado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 250 a 5,000 quetzales. Se le hace saber. Y si aún así denuncia y miente, ya sabe a qué sanciones puede imponérsele. Las medidas pueden prorrogarse
cuando la víctima indique que la amenaza continúa, que tiene temor, pueden prorrogarse por un periodo igual o más dependiendo del caso que es lo que se denuncie. Garantizando el derecho de defensa al presunto agresor, puede oponerse a las medidas decretadas y se le da el periodo normalmente de 2 días para que, si lo considera pertinente, se oponga a las medidas decretadas. Si se opone, se abre un procedimiento que es un procedimiento de incidente, donde va a darse una audiencia común de 2 días, se va a abrir a prueba por 8 días para que ofrezcan los medios de prueba, si es cierto o no es cierto, yo no estaba, yo sí estaba, y pueden proponer testigos, pueden proponer medios científicos de prueba. Y el incidente va a resolver, únicamente va a confirmar las medidas o a revocar las medidas. Probó que no era cierto, muy bien, las medidas pueden ser revocadas. Si existe la probabilidad de la comisión de un hecho delictivo, se remitirá copia al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal. Yo creo que ya lo expliqué. Todo hecho de violencia intrafamiliar lleva aparejada la comisión de un hecho delictivo. Desde la indiferencia, que es la violencia psicológica, hasta las agresiones físicas. Dependiendo si son contra la mujer y son con menosprecio de su condición de mujer, ya entra como un delito en la ley de femicidio. Si es una amenaza, ya entra como violencia psicológica si es contra la mujer, pero puede entrar, si es contra un hombre, puede también ser a nivel penal como una amenaza, que de hecho existe. Consecuencias legales. Las consecuencias legales fundamentales son suspensión de la guarda y custodia, suspensión o pérdida de patria potestad. La patria potestad puede ser suspendida y se puede recuperar, pero también se puede perder definitivamente. Y entonces ya la representación no la tendrá nunca más el agresor. En muchos casos es el hombre el agresor. Por ejemplo, si se sigue un proceso de violencia contra la mujer por violencia psicológica y la persona es condenada, es una de las causales para perder la patria potestad de los hijos. La condena por un delito cometido contra el otro progenitor. Y entonces va a perder la patria potestad de los hijos, aun y cuando la violencia no fue al hijo, pero fue a la madre. O pudo ser al padre también. Y también es causal de divorcio. Dentro de las causales de divorcio están las riñas constantes que hacen insoportable la vida en común, pero también la violencia intrafamiliar en forma reiterada es causal de divorcio actualmente en Guatemala. También tenemos como consecuencias legales, y son tal vez las que preocupan bastante y es lo único que está ayudando un poquito a prevenir un poco la violencia intrafamiliar, que es la comisión de delitos. Si se decretan las medidas de seguridad y protección y el presunto agresor no las cumple, el primer delito que comete es desobediencia y que va a ser sancionado penalmente. Puede cometer también cualquier delito de violencia contra la mujer en distintas manifestaciones. Maltrato a menores de edad es otro delito que encontramos en el Código Penal. Abusos deshonestos también como a consecuencia de violencia intrafamiliar. Violaciones, agresión sexual, lesiones, femicidio, entre otros.
Lo que nos lleva a la conclusión que cualquier hecho de violencia intrafamiliar va a tener aparejada la comisión de un hecho delictivo. Y entonces se van a dar medidas de seguridad y protección para la víctima, para proteger a la víctima. Pero el agresor debe ser juzgado penalmente y debe certificarse al Ministerio Público. Además de las normas que mencioné, también tenemos normativa internacional que se está aplicando, por ejemplo, las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, que son fundamentalmente para proteger a los entes más vulnerables de cualquier relación. También la Convención Belén do Pará, que es para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. Y existe mucha normativa nacional e internacional. Guatemala se está sumando a los países que protegen también la integridad de los seres humanos. Todavía nos falta bastante, pero también hay otras situaciones que nos preocupan, que es la desintegración familiar. En muchos casos, a consecuencia de medidas de violencia intrafamiliar, se desintegran las familias, en muchos casos. Pero entonces tenemos que poner en la balanza qué debemos proteger. Si la integridad de una familia que está siendo disfuncional o el bien jurídico tutelado vida, que es más importante, porque hemos visto a lo largo de la historia a muchas mujeres morir a consecuencia de violencia intrafamiliar. La religión, y voy a tocar aquí el tema, la religión también forma parte. Recordemos, Marx, por ejemplo, dijo, la religión es el opio del pueblo. Claro, cuando es una religión que se fanatiza y que nos hace ver como bueno lo que no es bueno. Entonces yo creo que ahí forma quienes tenemos una fe y quienes tenemos una creencia, también tenemos que ser agentes de cambio. En muchas iglesias también se ha dicho la mujer debe ser, y existe depende cómo quieran integrarla, cómo quieramos entenderlo, la mujer debe ser sumisa. ¿Sumisa a qué? Si la misma Biblia dice, cuando me dice, por ejemplo, llega una señora y me dice, es que le pegué porque en la Biblia dice que tenés que corregir con vara a tus hijas. Pero luego le digo, abajo, señora, dice, no padres, no provoquéis la ira de tus hijos. Entonces, ¿quiénes son los formadores? Los padres. ¿Y quiénes van a sufrir y a pagar la factura de sus actos? Los padres. Y a las familias les digo, miren, no creo que ustedes quieran que dentro de unos años los sentados acá sean sus propios hijos, porque ustedes en este momento no pudieron arreglar un asunto que era sencillo de arreglar. Si bien les va en un juzgado de familia, pero pueden estar sentados en un juzgado de jóvenes en conflicto con la ley penal o en un juzgado penal. Entonces, ¿quiénes son los principales formadores? Los padres. Y como para ser padre no hay escuelas, yo bendigo este tipo de iniciativas, porque este tipo de iniciativas son las que van a hacer cambiar paulatinamente. Miren, yo siempre he pensado que donde Dios nos pone es preciso florecer. Y ustedes están acá, tenemos la obligación y la responsabilidad de que se vaya formando seres humanos distintos. ¿Qué nos toca a nosotros? Ustedes están sacrificando su tiempo hoy, pero tenemos que ser, yo espero que lo que dije pueda llegar a otras familias, que no quede únicamente acá, y que también lo analicemos. No todo lo que les dije es una verdad total. Así como el derecho cambia,
Así como la ciencia cambia, lo que hoy es una verdad puede ser que a futuro no, pero hay verdades en la fe, por ejemplo, que permanecen. Entonces espero que de alguna manera haya colaborado. La primera pregunta dice así, abogada, ¿cuánto tiempo tardan en actuar cuando una persona denuncia? Actualmente, acá en Quetzaltenango, se generó el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia a partir del año recién pasado. A finales del año recién pasado tenemos ya un equipo de grabación que debemos actuar inmediatamente. Estamos actualmente 4 jueces de familia y el día que nos corresponde cubrir violencia intrafamiliar, estamos exclusivamente para violencia intrafamiliar. Entonces, en cuanto a la persona denuncia, que eso no lo toqué, las denuncias pueden hacerse directamente a los juzgados de paz. En Quetzaltenango existe un juzgado de paz en el edificio, en el Palacio Antiguo de Justicia, cerca del parque, que está funcionando en el periodo laboral. Existe el juzgado de pluripersonal de primera instancia de familia, que es de 8 a 3:30 en el Complejo Regional de Justicia. Y cualquier denuncia que se quiera poner directamente de 3:30 en adelante, existen los juzgados de paz penal de turno que tienen la obligación de decretar medidas de violencia intrafamiliar. ¿Las medidas son igual de rápidas cuando es un hombre el que está involucrado como ente? Sí, igual de rápida si es un hombre o si es una… El que está sufriendo violencia intrafamiliar. O si es una mujer. Si tenemos muchos casos, yo diría que antes tal vez el porcentaje era de un 5%, actualmente estamos ya como en un 25% de hombres que denuncian violencia intrafamiliar, porque ya se han dado cuenta que si no denuncian, pueden ser después también denunciados de manera de todo. Miren, yo en todo este tiempo, y me atrevo a decir, y lo digo siempre, de todo hay en la viña del Señor. Y así como hay personas que denuncian porque sí realmente son víctimas de violencia, hay personas que quieren engañar a la administración de justicia denunciando hechos que no son. Entonces, actualmente ya tenemos, y la cultura de denuncia que también se ha promocionado, en la misma forma se atiende. Cuando el hecho, por ejemplo, se está denunciando a una persona que está dentro de una residencia y que hay que hacer un rescate, no se tramita como violencia intrafamiliar, sino como medidas cautelares de seguridad de personas. Y ahí puede conocer un juzgado de turno, que están de turno de 24 horas. Ahora tenemos en Quetzaltenango turnos de 24 horas. No se paraliza la administración de justicia ni un momento. A las 3:30 se cierran los juzgados de familia y de paz de familia, pero quedan abiertos los juzgados penales. Ellos conocen a prevención, decretan medidas, ponen a salvo a la víctima, la llevan al hospital, a donde tengan que acudir, y al siguiente día pasan el caso al juzgado que deba conocer. ¿Qué hacer cuando se da la denuncia anónima y la víctima no quiere denunciar a su agresor, pese a que los hijos sufren? Cuando se presenta una denuncia anónima es cuando se enfoca como cautelares de seguridad de personas. Y si la víctima es menor de edad y los padres no quieren actuar, se convoca a la Procuraduría General de la Nación, que es la que tiene la representación de los menores de edad y también de las personas con incapacidad. ¿Qué hacer cuando el cónyuge quiere abortar a su esposa? Recordemos que el aborto en Guatemala es penado por la ley, a excepción del aborto terapéutico, que todavía no lo comparto. Es decir, a veces me piden el aborto terapéutico por parte del hospital, porque está en peligro la vida, y no he autorizado hasta acá un aborto terapéutico, porque considero que es un asesinato a un ser inocente.
¿Qué hacer cuando el cónyuge quiere que la esposa aborte? Denunciar inmediatamente. Ahí hay aparte de que es violencia intrafamiliar, es violencia contra la mujer y es un hecho penal. Existe en el Ministerio Público una fiscalía especial de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, que se da una atención integral, se cuenta con un departamento de psicología, también cuentan los juzgados de familia con un departamento de psicología, trabajadores sociales, también en el Ministerio Público, y existe un protocolo para abordar estos temas cuando hay una denuncia de que se le está obligando a abortar, un delito de violación, un delito de que se haya violentado de alguna manera la indemnidad sexual. Entonces hay un protocolo que se tiene que seguir. ¿Y qué diría yo? Simplemente denunciar. Puede denunciar en el Ministerio Público, que es donde va a tener la atención integral a cualquier hora. También hay un turno de noche. Pues está, nosotros le llamamos el MAI, está frente a tribunales y puede denunciar a cualquier hora, en la tarde, en la noche, en la mañana, denunciar inmediatamente para que se le dé protección. Quetzaltenango tiene un colectivo de organizaciones de mujeres y dentro de ese colectivo está la Asociación Nuevos Horizontes, que tiene el único albergue en toda esta zona que se tiene para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o que están amenazadas. En este albergue van a tener seguridad, están dentro del albergue, protección, tienen departamento de psicología y pueden estar un tiempo, incluso la madre con sus hijos. Van a tener alimentación, no permanente, pero sí durante un periodo largo. Por ejemplo, he tenido casos, he llevado tal vez el caso que más me ha impresionado era una interdicta, una niña con retraso mental, con una edad mental de 3 años, pero ella tenía 20 años, que había sido abusada sexualmente, queda embarazada, la madre alcohólica, nadie quería hacerse cargo de ella, entonces en la institución le dieron apoyo, pero fue un caso fuerte, porque con una edad mental de 3 años, cuando el niño creció, cuando comienza ella a tener movimientos, ella misma se pegaba, se tiraba al piso, no entendía qué pasaba con su cuerpo, dio a luz un niño sano, y era un niño pues que pensamos todos que iba a ser dado en adopción, pero la familia reconsideró y no lo dieron en adopción, quedó con ellos, pero a ella se le decretan medidas de seguridad. Entonces, ¿qué hacer? Si a alguien le están obligando a abortar, denunciar. Y que entonces se va a destruir mi matrimonio, pero si ya está destruido, si la persona le está diciendo que mate a un hijo, no es una buena persona. Es un matrimonio que no merece continuar. ¿Es motivo de una sanción la alienación parental? Tal vez valdría la pena profundizar un poquito acerca de la alienación. Sí, la alienación parental es hacerle daño a la vida emocional de un niño, porque se está alienando diciéndole que la otra familia no es, que son malos, que no lo quieren, que le hacen daño. Y comienza el niño, porque los niños son como esponjitas, todo lo van absorbiendo. Y entonces la alienación parental no es más que la manipulación. Entonces, ¿sí es sancionado? Sí. No está tipificado como un delito, pero sí es una violencia psicológica. Entonces, sí hay sanción y sí se puede probar. Básicamente eso es cuando un papá o una mamá le habla mal del cónyuge. Mal del cónyuge y mal de la otra familia. Y los niños incluso llegan con temores, llegan asustados. Los juzgados de familia a nivel de país tienen ya todos un departamento de psicología. En el juzgado de Quetzaltenango tenemos un departamento de psicología con dos psicólogos titulares y tenemos un convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala
en donde tenemos 4 estudiantes, 4 EPSistas de psicología. Durante un año hacen su práctica en el juzgado y esto ha sido de gran ayuda porque entonces en todos los casos de violencia intrafamiliar tenemos un abordaje psicológico y se da, aparte de la evaluación y el diagnóstico, pueden quedar con terapia psicológica gratuita. Tenemos también instituciones que colaboran, por ejemplo, derivamos casos al al Departamento de Psicología de Universidad Rafael Andívar y también al Departamento de Psicología de Universidad de San Carlos. Si a las víctimas les queda más cerca o por los horarios de trabajo, pueden llegar más a esos departamentos. La ciencia está al servicio del hombre y el hombre la tiene que usar. Entonces, esto es uno de los pocos cambios y avances que está teniendo el derecho de familia. Sí hay la alienación parental, sí es sancionada, lo difícil es probarla. Pero en violencia psicológica, también el síndrome postraumático en violencia, también existe ya en el Ministerio Público un departamento de psicología muy completo, que también están en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses también, que son fundamentalmente quienes emiten los diagnósticos. Para tomar en cuenta la alienación parental, solo puede ser evaluada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el Departamento de Psicología o por uno de los psicólogos del organismo judicial. No se acepta ningún dictamen privado, entonces. Se aceptan, pero está sujeto a que pueda dictar la prueba de expertos, que entra como una prueba de expertos, está sujeta a que pueda ir un dictamen de otro experto. Y el tercero en discordia sería del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, en los temas de violencia intrafamiliar, como medida, de una vez enviamos a evaluación psicológica al Instituto Nacional de Ciencias Forenses o evaluación psicológica a los psicólogos de los juzgados, porque es una prueba que sabemos que va a ser necesaria en cualquier proceso penal que se siga y son hechos que deben evaluarse inmediatamente.